En el corazón de una tierra devastada, donde la guerra devoraba los campos y el miedo se aferraba a cada alma, los gritos de un pueblo desesperado se elevaban hacia los cielos. Israel, quebrantado y oprimido, anhelaba un libertador. Un líder capaz de atravesar la oscuridad y silenciar su sufrimiento. Pero desde las sombras de guerreros y reyes, surgió alguien inesperado. Débora. Una mujer de sabiduría inquebrantable. Una profetisa cuyas palabras llevaban el peso del cielo mismo. Una jueza cuya autoridad imponía respeto en un mundo dominado por espadas y escudos. Ella no blandía armas forjadas por manos humanas. Su mayor fortaleza era la sabiduría divina, una luz que ardía desde lo más profundo de su ser, guiada por una conexión irrompible con Dios. El ascenso de Débora no fue impulsado por ambición, sino por un llamado. En una época donde el liderazgo era carga de hombres, y las mujeres eran a menudo silenciadas por la tradición, Débora se levantó firme, escogida por el Altísimo para guiar a su pueblo. Bajo el sol abrasador, junto a una poderosa palmera de raíces profundas, Débora se sentaba día tras día. Allí escuchaba. Allí juzgaba. Allí hablaba la verdad. Aquel antiguo árbol, firme e inquebrantable, reflejaba su propia alma, serena, sabia, inmóvil. Y el pueblo venía a ella, no solo en busca de justicia, sino en busca de la voz de Dios. Esta es la historia de cómo una mujer desafió lo imposible. Una historia de fe inquebrantable, coraje extraordinario y una batalla épica que cambió el destino de Israel para siempre. Prepárate para un viaje como ningún otro. Oprimidos por el despiadado Jabín, rey de Canaán, y su temible comandante Sísara, los corazones del pueblo de Israel se volvían cada vez más pesados con el paso de los días. El miedo se esparcía como una plaga silenciosa por toda la tierra, invisible, pero profundamente sentida. Las aldeas quedaban vacías. Los caminos abandonados. La esperanza parecía aplastada bajo el peso de la desesperación. Pero mientras otros se rendían ante la oscuridad, Débora permanecía firme. Dentro de ella ardía una llama inextinguible, una fe intocable por el miedo o la duda. Ella podía sentirlo, un cambio en el viento. Una urgencia susurraba en el silencio de la tierra, algo divino estaba a punto de revelarse. Durante 20 largos años, Israel había sufrido bajo el yugo de hierro del rey Jabín. Su comandante, Sísara, no era un enemigo cualquiera. Su ejército contaba con 900 carros de hierro, máquinas de guerra aterradoras que retumbaban sobre la tierra, aplastando todo a su paso. El sonido de sus ruedas era suficiente para hacer temblar incluso al guerrero más valiente. La tierra prometida se sentía distante, casi inalcanzable. Pero en medio de aquel silencio y sumisión, quedaba una voz que se negaba a aceptar la derrota. Débora, profetisa, jueza y vaso escogido por el Altísimo, llevaba el peso del dolor de su pueblo en lo más profundo de su alma. Y aún así, ella creía. Creía que Dios no los había abandonado. Que aquella opresión no era su final, sino el principio de algo mucho más grande. Ella podía verlo, cuando nadie más podía. Más allá de las sombras. Más allá de la desesperación. Había una victoria, esperando ser reclamada. Y el tiempo de actuar, se acercaba. Débora, con su visión penetrante y su valor inquebrantable, estaba destinada a convertirse en la chispa que encendería una revolución. Pero para que ese fuego consumiera la oscuridad, necesitaba encontrar a aquel que lo llevaría al campo de batalla. En lo alto de las colinas de Efraín, donde el viento susurraba historias antiguas y los cielos parecían inclinarse más cerca de la tierra, se alzaba una solitaria palmera, fuerte, firme, majestuosa. Bajo su sombra, día tras día, se sentaba Débora. Su presencia era silenciosa, pero cargada de una autoridad innegable que resonaba mucho más allá de aquellas colinas. Aquel árbol, conocido en toda la tierra como la palmera de Débora, no era solo un punto de referencia, era un santuario de sabiduría. Un lugar donde la justicia descendía como la brisa suave. Allí, bajo el manto natural de sus ramas extendidas, el pueblo de Israel llegaba con corazones pesados y almas inquietas, hombres y mujeres de todas las tribus, buscando respuestas, esperanza y dirección, de la mujer escogida por Dios mismo. Ellos subían las laderas escarpadas, llevando sobre sus hombros las cargas de sus corazones, preguntas, dudas, heridas invisibles a los ojos, pero tan pesadas como la piedra. Y allí, bajo la antigua palmera, las palabras de Débora, llenas de sabiduría divina, fluían como agua viva para un alma sedienta, trayendo claridad en medio del caos. No hacían falta grandes templos ni palacios de mármol. Aquel espacio humilde,
bajo el cielo abierto, se había convertido en un santuario sagrado, no por lo que estaba hecho, sino por quien hablaba allí. Aquella palmera, alta e inquebrantable, era el reflejo de la propia Débora. Así como sus raíces profundas la anclaban contra las tormentas más feroces, la fe inamovible de Débora la mantenía firme en medio de las pruebas de su pueblo. Sus ojos eran serenos, pero detrás de ellos ardía un fuego silencioso, el conocimiento de que el destino se acercaba. Lo que aquellos que buscaban su juicio no sabían era que Débora no solo resolvía las disputas del presente, ella estaba preparando el camino para una batalla que cambiaría el destino de Israel. Y cuando finalmente el llamado divino resonó dentro de su corazón, llegó como un susurro llevado por el viento, suave, pero cargado de un peso eterno. Débora lo sabía, había llegado la hora. La opresión de Jabín y el terror sembrado por Sísara ya no podían prevalecer. Era tiempo de despertar a Israel, de convocar su fuerza, de levantar un ejército. Pero para esto, necesitaba un hombre de valor, un guerrero capaz de enfrentar la tormenta que se avecinaba. Ese hombre era Barak. Barak, valiente, pero cauteloso, se presentó ante Débora, llamado a una tarea más grande que él mismo. En su mirada había una mezcla de asombro, respeto y el peso del destino. Y con una voz afilada como una espada, Débora, la profetisa de Dios, le dio la orden: reúne a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Ve al monte Tabor. La hora de la batalla había llegado. Pero lo que Barak aún no sabía era que el destino guardaba un giro final, un misterio que solo Débora podía ver. El Señor entregará a Sísara en tus manos, pero no por tu espada. La voz de Débora rasgó el aire como un trueno envuelto en misterio. Barak, la gloria de la victoria no será tuya, porque el Señor ha decidido dar ese honor a una mujer. Sus palabras resonaron con expectativa y con enigma. Una profecía que despertaba tanto asombro como incertidumbre. Barak, aunque un hombre valiente, dudó. Sabía que el camino delante de él era traicionero, y sabía algo más: el corazón de sus guerreros no dependía solo de espadas o de números. Dependía de Débora. Sin ella, sus espíritus vacilarían. Iré, dijo Barak finalmente, pero solo si tú vas conmigo. Y Débora, en su sabiduría y coraje, aceptó. Sabía bien que el camino que les aguardaba estaría cubierto de sombras, pero también iluminado por la promesa divina. Mientras los preparativos para la guerra se extendían por las colinas, una calma casi sobrenatural envolvía a Débora. Mientras las llanuras de Canaán temblaban con los rumores del poder devastador de Sísara, mientras los ejércitos murmuraban con temor, Débora permanecía inmóvil, como si sus ojos atravesaran más allá del campo de batalla, más allá de lo que los ojos mortales podían ver, hasta la certeza eterna del cielo. La victoria ya estaba escrita. Al lado de Barak, contemplaba al ejército creciente, 10.000 hombres. Hombres comunes, agricultores, pastores, hijos de Israel que jamás habían soñado con enfrentarse a un enemigo tan poderoso. Había temor en sus ojos, pero había algo más: esperanza. Esperanza encendida por la sola presencia de Débora, la mujer que hablaba con Dios, la mujer que se había convertido en el símbolo viviente de la promesa divina. Cada palabra que fluía de sus labios resonaba como una profecía, un susurro del futuro que solo ella podía oír. No era simplemente hablar, era el sonido del destino desplegándose, palabra por palabra. Débora llevaba sobre sus hombros el peso de una responsabilidad inmensa, invisible, pero nunca permitió que aplastara su espíritu. Ella lo comprendía. Los caminos de Dios son misteriosos, a menudo incomprensibles, pero siempre justos. Y en ese momento, mientras el ejército se preparaba para marchar, ella lo sintió. Una señal inconfundible. Esa batalla no se ganaría por fuerza bruta, sino por la mano invisible del Todopoderoso. Cuando la primera luz del amanecer pintó los cielos con tonos de rosa y oro, el ejército de Israel comenzó su marcha. 10.000 hombres, corazones latiendo con fuerza, pasos firmes, marchaban hacia el monte Tabor. Barak los guiaba, y a su lado, como un pilar inquebrantable, caminaba Débora. El monte Tabor se alzaba ante ellos como un gigante silencioso, sus laderas empinadas y sus alturas panorámicas se erguían como suspendidas entre el cielo y la tierra. No era solo una montaña, era una fortaleza del destino, una tierra sagrada,
donde las decisiones divinas se manifestarían en la realidad de los hombres. Débora caminaba entre los guerreros, sus pasos firmes, su mirada inquebrantable. Y con cada paso, era como si la tierra misma reverberara bajo sus pies. Como el redoble de un tambor de guerra, llamando a cada corazón al coraje. ¿Qué significaba esa montaña para Débora? Quizás era más que estrategia, más que táctica. Quizás era el punto de encuentro entre lo eterno y lo mortal, donde el cielo hablaría a través de la batalla. A medida que se acercaban, el aire se espesaba, cargado de una energía invisible. Incluso la naturaleza parecía consciente de lo que estaba a punto de suceder. Los hombres ajustaban sus armas, sus ojos se elevaban hacia la cima de la montaña, donde comenzaban a reunirse nubes oscuras, pesadas, amenazantes, como el aliento de una tormenta que se aproxima. Pero el miedo no los movía. No, lo que ardía en sus corazones era otra cosa. Era fe. Una fe encendida por las palabras de Débora, palabras que prometían victoria. El monte Tabor se alzaba ante ellos, majestuoso, imponente, el lugar donde su valor sería probado. El lugar donde los corazones se romperían, o serían forjados como acero en el calor de la batalla. Y en el valle, a los pies de esa montaña sagrada, donde los ejércitos estaban a punto de chocar, el cielo, antes un manto gris y silencioso, comenzó a temblar. De repente, los cielos comenzaron a agitarse con una furia desconocida para los hombres. Nubes densas y ominosas se reunieron con una velocidad aterradora, como si fueran convocadas por una fuerza invisible y soberana. El viento aullaba por los valles y colinas, levantando el polvo, azotando los rostros de los guerreros de Israel. Sus miradas se cruzaban con una mezcla de asombro y reverencia. Sísara avanzaba con sus 900 carros de hierro, un ejército forjado en el orgullo, seguro de la victoria, blindado en la reputación de jamás haber conocido la derrota. Pero entonces, desde el corazón de la tormenta, un rugido atronador resonó en el cielo, como la voz de un león, sacudiendo la tierra bajo sus pies, e incendiando la duda en los corazones de los soldados de Sísara. Y la lluvia llegó. No una lluvia suave, sino un diluvio. Una cortina violenta de agua cayó desde los cielos, transformando el campo de batalla en un pantano traicionero. Las ruedas de los carros de hierro de Sísara, antes símbolo de terror, ahora se hundían impotentes en el barro, atrapadas, inútiles, traicionadas por la misma tierra bajo ellas. Los soldados tropezaban, resbalaban, caían en el lodo, su confianza se deshacía en pánico. La naturaleza misma, antes silenciosa, ahora rugía como la aliada más feroz de Israel. Cada relámpago partía la oscuridad, revelando un campo de batalla consumido por el caos, como si el mismo Dios Todopoderoso peleara junto a su pueblo. Sísara, el poderoso comandante temido en toda Canaán, comprendió la pesadilla ante sus ojos. Su orgulloso ejército estaba destruido, sus carros anulados, su fuerza tragada por el barro y el miedo. Y así, el hombre que una vez comandó legiones, ahora huía, solo, descalzo, en medio del lodo que lo atrapaba. Su corazón latía desbocado. Su respiración era corta. Su orgullo, hecho pedazos. Su única esperanza era encontrar refugio, cualquier lugar donde esconderse de la ira del Dios de Israel. Y entonces, en medio de su desesperación, una visión apareció ante sus ojos, un refugio que se alzaba como un espejismo en la tormenta, una respuesta inesperada al grito silencioso de un alma derrotada. Más allá del campo de batalla, escondida entre las colinas silenciosas, se alzaba la humilde tienda de Jael, esposa de Geber el ceneo. Afuera, la bandera de la hospitalidad ondeaba suavemente al viento, una invitación silenciosa para cualquier viajero cansado. Y Sísara, desesperado, sin aliento, perseguido, no pudo resistir. Tropezó hacia la tienda, su orgullo hecho ruinas, su cuerpo empapado en sudor y lluvia. Y allí, en la entrada, estaba Jael, una mujer de ojos apacibles y presencia serena, la imagen misma de la paz, en un mundo devorado por la guerra. ¿Cómo podría sospechar Sísara? Ella lo recibió con bondad, una bondad tan desarmante, tan inesperada, que adormeció cada instinto agudo que un guerrero debería poseer. Le ofreció leche para beber, aliviando su sed.
lo cubrió con una manta cálida, protegiéndolo de la tormenta exterior. Y el poderoso comandante, aquel que había sido temido en toda la tierra, se rindió. El sueño lo venció. Pesado, irresistible, final. Pero el destino que aguardaba a Sísara era más allá de cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. Las ruedas del destino, puestas en movimiento mucho tiempo atrás, estaban a punto de aplastar el último vestigio de su poder. Mientras la noche caía, en un silencio absoluto, Jael se movía dentro de la tienda como una sombra. En una mano, una estaca. En la otra, un martillo. Herramientas simples en apariencia. Instrumentos de muerte en propósito. La profecía pronunciada por Débora estaba viva en ese momento. Cada respiración de Sísara en su sueño lo acercaba más a su fin. La mirada de Jael jamás se apartó de él, ni por un latido. Sus pasos eran medidos. Su determinación, inquebrantable. La imagen era surreal. Una mujer solitaria, de pie sobre el cuerpo dormido de un guerrero, que alguna vez fue invencible, como si los cielos mismos hubieran escrito esta escena en las estrellas, desde tiempos antiguos. Y entonces, el silencio dio paso al destino. El martillo descendió, no en ira, sino con precisión divina. Un solo golpe, decisivo, que resonaría por la eternidad, sellando para siempre el destino de Sísara. En las páginas de la historia, el sonido fue poco más que un susurro, un golpe ahogado por el silencio de la noche. Retumbó como un trueno lejano, sentido solo por los cielos. Y así cayó el poderoso Sísara, el invencible, el terror de Israel. No en un campo de batalla rodeado de soldados, no bajo estandartes ni ante un ejército, sino aquí, en una tienda solitaria, en manos de una mujer. Lejos de los ojos de reyes y guerreros, lejos del estruendo de espadas y del rugido de la batalla, el destino había elegido un lugar silencioso para una victoria que resonaría por generaciones. La profecía de Débora se había cumplido, no de la forma en que los hombres hubieran imaginado, sino de la única manera en que la mano del cielo podía tejer la historia. La historia de Sísara terminó en silencio. Pero para Israel, un nuevo sonido comenzaba a elevarse. Un canto que cruzaría los siglos. Una melodía de victoria, de justicia, de liberación. Y mientras los primeros rayos dorados del sol se extendían sobre las colinas de Israel, la tierra parecía respirar de nuevo, limpia, renovada. El campo de batalla quedaba atrás. Las espadas volvían a sus vainas. Y desde el corazón de Israel, desde las bocas de aquellos que antes habían callado por miedo, un canto comenzaba a elevarse. Suave al principio, pero creciendo. Un canto de libertad. Un canto de un pueblo que jamás olvidaría. Débora se alzó ante su pueblo, sus brazos levantados hacia los cielos. Y de sus labios, como un río desbordado, brotaron palabras envueltas en asombro, en reverencia, en una alegría imposible de contener. Ella cantó, un canto como ningún otro, un canto al que comanda las tormentas, al Dios que convirtió carros de hierro en sombras hundidas bajo la furia de la lluvia, al arquitecto de la victoria, al Señor de Israel. Su voz pintaba el campo de batalla no con sangre, sino con gloria. Su canto se elevaba más y más, tejiendo imágenes poderosas, tormentas que destrozan ejércitos, la mano del cielo guiando a los humildes hacia el triunfo. Pero entre sus versos, Débora exaltaba otro nombre. Jael, la mujer del silencio feroz. La guerrera de la tienda. La heroína inesperada que, con un valor inquebrantable, derribó a Sísara cuando ningún ejército pudo hacerlo. El canto de Débora la inmortalizó. No solo como una mujer que actuó, sino como una leona cuyo coraje reescribió la historia. Aquel canto, ese eco suspendido en el tiempo, era más que un recuerdo. Era un tributo. A la fe. A la osadía. Al poder innegable de un corazón alineado con Dios. Y sin embargo, entre su belleza, la canción guardaba una advertencia. Israel jamás debía olvidar quién era su verdadero libertador. No las espadas, no los hombres, sino el Dios que comanda las tormentas. La historia de Débora se esparció como fuego abrasador por toda la tierra. De tribu en tribu, de aldea en aldea. Su nombre se convirtió en un símbolo. No solo una líder, no solo una profetisa, sino la encarnación viviente de la sabiduría. Una mujer que había visto más allá de las apariencias,
que conocía dónde habitaba la verdadera fuerza. No en los números, sino en el temor al Señor. Y donde quiera que caminaba, los susurros la seguían. Débora, la mujer bajo la palmera, la que juzgaba no con armas, sino con la verdad. La que enfrentó a los enemigos más temibles, no con ejércitos, sino con una palabra. Y con la certeza de un propósito divino. En una época donde las voces de las mujeres solían ser silenciadas, la voz de Débora se levantó como un faro, como una luz, como un clamor de justicia. Un testimonio eterno de que Dios utiliza a quien Él quiere, y a través de ellos, moldea la eternidad. Cada decisión que Débora tomaba, cada palabra que salía de sus labios, dejaba una marca profunda y eterna en la historia de su pueblo. Era como si ella misma encarnara la esencia de Israel, con una firmeza inquebrantable y una visión clara, guiándolos a través de tiempos de oscuridad e incertidumbre. Su ejemplo se convirtió en una inspiración eterna. Un recordatorio para todos los que enfrentan desafíos, que el verdadero liderazgo fluye desde el corazón, fortalecido por la fe y la sabiduría divina. Y mientras los años pasaban, la historia de Débora se contaba una y otra vez. Alrededor de las fogatas, en susurros sagrados, y en poderosos cantos. Sus hazañas jamás se perdieron en el tiempo. Al contrario, echaron raíces en la memoria colectiva de Israel. Y florecieron en cada corazón que alguna vez necesitó coraje en los momentos más oscuros de la vida. ¿No era solo un personaje del pasado? Débora se convirtió en un símbolo eterno. Un recordatorio viviente de que la verdadera fuerza no nace del poder humano, sino de la fe. De la determinación inquebrantable de seguir el llamado divino. Los niños crecían escuchando su nombre. La jueza que desafió ejércitos. La profetisa que vio, antes que nadie, la caída de un poderoso comandante. La mujer que, en una época dominada por hombres, se levantó como la voz de Dios para su pueblo. Pero el legado de Débora no quedó atrapado en los límites de su generación. Su historia atravesó los siglos, viajó de boca en boca, de corazón en corazón, alimentando el valor de todos aquellos que enfrentaron desafíos imposibles. Cada vez que una mujer se alzó contra la injusticia, cada vez que un líder tomó decisiones difíciles en medio de la tormenta, allí estaba ella, su sombra, su voz silenciada por el tiempo, pero jamás por el olvido, susurrando verdades antiguas, recordándonos que el coraje es un don eterno, un fuego que nunca se apaga. Así continuó escribiéndose la historia de Débora. No en piedra, no en monumentos, sino en los corazones y mentes de cada generación que encontró en ella una inspiración para luchar por la justicia y por la verdad. Con su sabiduría y valentía, Débora no solo guió a Israel en su hora más oscura, mostró al mundo que la verdadera fuerza se encuentra en la fe, en la obediencia al llamado del Altísimo. Sus acciones reflejaron una confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Al llamar a Barak, al profetizar la victoria, Débora enseñó que el liderazgo genuino no se trata de poder, ni de gloria personal. Se trata de servir a un propósito más alto. Y Jael, la mujer que parecía solo una simple ama de casa, reveló, con un acto decisivo y valiente, que cada papel en la historia de Dios tiene un valor eterno. Por pequeño o invisible que parezca a los ojos del mundo. En el gran tapiz de la historia divina, cada persona importa. Cada vida tiene un lugar. Cada corazón dispuesto puede ser un arma poderosa en manos del Creador. La lección de esta historia es clara: el coraje y la fe son las verdaderas armas de los justos. Las historias de Débora y Jael siguen gritando a través del tiempo, que cuando nos mantenemos firmes por lo que es correcto, guiados por la sabiduría de lo alto, ningún obstáculo es demasiado grande. Ningún enemigo es invencible. Ninguna sombra es más fuerte que la luz que viene de Dios. Como ellas, nosotros también estamos llamados a ser instrumentos de justicia, a ser portadores de valor, a permitir que nuestras acciones resuenen a través de las generaciones, inspirando a otros a hacer lo mismo. ¿Y si esta historia, la historia de Débora, tocó tu corazón? Si sus pasos, su fe y su coraje despertaron algo dentro de ti, te invito a ser parte de esta misión. Dale me gusta a este video. Compártelo con aquellos que amas. Y, por supuesto, suscríbete a este canal, para que no te pierdas ninguna de las poderosas historias que aún están por venir. Juntos, seguiremos explorando las lecciones eternas de la Biblia. Relatos que trascienden el tiempo. Palabras que hablan directo al corazón.
Historias que nos llaman a vivir con valentía, con fe, y con un propósito eterno.